Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Hola a todos nuestros queridos oyentes de Radio ESAP, es un placer estar de nuevo con ustedes en esta emisión de Encuentros con el Jazz. Hoy nos visita un músico colombiano, tal vez es uno de los más brillantes, versátiles e inquietos de su generación. Se trata de Juan Andrés Ospina, es un pianista de jazz, es orquestador, productor. Tiene en su haber trabajos muy icónicos como BBB, Bogotá, Boston, Barcelona, Otra Montana. Y bueno, él es un explorador de sonoridades tremendo. Juan Andrés nos acompaña hoy para hablarnos de su trabajo tal vez más personal, más íntimo. Es un nuevo álbum que se llama De Paso y recoge varias composiciones en un formato más como desde esa perspectiva íntima del cantautor. Y bueno, de verdad es un placer y un orgullo tener a Juan Andrés acá en los micrófonos de Radio ESAP. Bienvenido. Hola Paola, muchísimas gracias por tenerme acá y qué placer estar acá conversando contigo. Hoy tejemos un puente entre Barcelona y Bogotá, o no sé exactamente en qué ciudad, en qué pueblito estás en España, pero pues nos complace mucho que hayas podido aceptar esta invitación y que, bueno, en esta oportunidad le cuentes a los oyentes, por un lado, tu trayectoria, porque para nosotros desde Radio ESAP, cada programa es como asomarnos un poco a la vida de cada uno de los artistas, de cada uno de los compositores y comprender un poco cómo se ha venido construyendo ese universo sonoro. Pues mira, yo creo que para mí la música siempre ha sido parte de mi vida, incluso mucho antes de dedicarme a la música, yo estaba sumergido en un mundo muy musical porque mi papá siempre tocó guitarra y en mi familia todos cantaban y las novenas siempre se cantaban a cuatro voces y mi hermano es músico también, mis hermanas también, en fin, siempre hubo mucha música y, y mucha inquietud creativa y eso es un poquito lo que a mí me ha perseguido siempre. Entonces, a mí me ha costado mucho y me seguirá costando mucho porque probablemente nunca lo logre encasillar mi trabajo en un solo oficio o en un solo estilo o un solo género y casi que siento que cuando me estoy asomando un poquito por esa dirección como de que se me está encasillando mucho el trabajo, casi que como que intuitivamente encuentro maneras como de salirme de ahí. Entonces, entre las cosas que he hecho, he hecho muchas, he escrito para Big Band, tuve una Big Band durante mucho tiempo, tengo un grupo de humor y música con mi hermano, escribo arreglos a veces para otros artistas, he producido discos, en fin, tenía como pendiente darle cabida, digamos, a una serie de canciones que tenía acumuladas, algunas desde hace muchos años y que quería en algún momento sacar. Y el año pasado finalmente como que tuve el momento como para decir, bueno, me voy a dedicar a esto porque no tengo ningún proyecto en este momento alineado, entonces voy a dejar de ponerle excusas a esto y lo voy a grabar ahora. Entonces me puse el año pasado en eso y ahí quedó y este es el resultado, que es un compilado de 13 canciones que escogí de las muchas que sigo teniendo guardadas para sacar en este disco. Maravilloso, maravilloso. O sea que este disco es como una retrospectiva casi que de tu proceso creativo. Nos imaginamos que hay temas de diversas etapas de tu vida y que recogen como esas resonancias, por supuesto, también con el momento creativo, con el momento psicológico, emocional, con los lugares, con los países que has visitado. Cuéntanos un poquito, como asomémonos a esas diversas facetas que seguramente se van a ver reflejadas en este disco. Pues sí, claro, mira, yo en este disco más que buscar una unidad de estilo o eh, de lenguaje, como que hice más como eso que tú acabas de decir, como honré un poco el hecho de que fue escrita, cada canción pertenece a un momento diferente de mi vida y,
y quise un poco agarrar algunas que me gustara como la melodía y la letra y las trabajé como desde, bueno, como qué es lo que me gusta de esta canción más allá de si me representa o no en este momento. Y durante el proceso creativo eh, me tuve que poner, digamos, todas las camisetas musicales de oficios que he tenido, pero esta vez trabajando para este proyecto. Entonces, yo fui el productor del álbum, el arreglista, toqué el piano, la guitarra, la trompeta, hice la voz, escribí las letras, grabé porque estaba en el estudio de un amigo que me prestó su estudio mientras que él se iba de gira, pero pues yo no soy ingeniero, entonces yo tuve que arreglármelas ahí para encontrar manera de utilizar su pequeño estudio y encontrar maneras de grabar todo. Y al final involucré a otros músicos, pero digamos fue un proyecto en el que pues están un montón de saberes que he ido acumulando con los años y que me permitieron también agarrar como la esencia de cada canción que tiene también lo que recogió del momento en el que la escribí. Bueno, pero ese proceso creativo, contémosle un poco a los oyentes un poco acerca de ese estudio tan emblemático donde tuviste la oportunidad de grabar, que es el estudio de Michael League. Y bueno, y cómo fue esa posibilidad también como de reencontrarte nuevamente con esas obras musicales, ¿no? Desde otro lugar, desde otra perspectiva y por supuesto recogiendo esas múltiples facetas de la que ya nos vienes hablando. Pues mira, tuve la suerte de poder hacer esto en el estudio de Mike, nosotros somos, yo un poco desde hace algunos años vengo partiendo mi vida entre Bogotá y un pueblito catalán de 500 habitantes. Eso es un poquito medio bipolar la cosa, porque es una mega urbe y un pueblo donde no hay ni un restaurante. Y, y aquí Mike tiene su estudio y él, pues como se la pasa de gira, entonces, y somos muy cercanos, entonces él me deja usar, digamos, su estudio si él no está. Y es un estudio que es pequeñito, pero es muy bonito, muy silencioso. Entonces, pues era pues tremendo tener ese espacio, sobre todo para poderme dar el tiempo de ver cómo quería desarrollar cada una de estas canciones, porque algunas estaban completas, pero había otras que eran simplemente como algunas ideas que en algún momento había grabado de pronto como una nota de voz en el teléfono, pero que yo necesitaba tiempo como para darles vueltas solo, sin molestar a nadie y tampoco sin tener que estarle pagando a nadie porque no hubiera tenido plata para eso. Entonces, pues me permitió tener un espacio de calma y de mucha introspección, porque aparte en este pueblo, pues no hay nada. Entonces, y también un poco obligado por el mismo hecho de que está lejos de Barcelona y de cualquier ciudad grande, entonces tampoco podía tener un ingeniero ahí ayudándome, lo que implicó que me tuve que arreglar la vida para grabar todo yo solo. Pues, por lo menos hasta que ya había grabado toda mi parte. Una vez pasé todo lo que yo ya tenía hecho, entonces ahí comencé a involucrar a otros amigos míos, algunos grabaron a distancia, otros los grabé en Barcelona ya en estudios con ingenieros y tal, y entonces se formó un equipo muy lindo porque fueron muchos meses míos trabajando solo, y cuando empezó a entrar ideas de otros músicos, pues fue una experiencia muy bonita sacarlo de algo tan personal y comenzar a interactuar con otras ideas. Maravilloso, maravilloso, Juan Andrés. Precisamente para irnos adentrando como en ese universo sonoro del disco, vamos a escuchar un primer tema musical que se llama Para que brinden en mi ausencia. Que el domingo me visita, me trae de nuevo su risa y el calor de esa parranda que ahora muy lejos está. Y en mis tardes solitarias, las canciones de mi infancia me preguntan ¿dónde estás? Mi calendario marca bien mi aniversario y en mi cocina preparé esta melodía y espero que sirva para que me guarde en mi lugar. Aquí les mando esta canción para que brinden en mi ausencia y que se tomen la cerveza que un avión no me dejó, para que cuando haya anochezcan con la luna se acuerden que aquí no hay ninguna tarde en que no los piense yo. Bueno, con este tema que es una reminiscencia de esas idas y vueltas de las cuales nos ha ido hablando Juan Andrés Ospina, estamos en Encuentros con el Jazz precisamente conversando con él acerca de su álbum De Paso.
Juan Andrés, hay una paleta de colores muy interesante, un diálogo entre lo acústico, entre lo electrónico, muchos detalles de producción que obviamente se fueron tejiendo con base en esto que nos estabas contando, en esa posibilidad de ir desde esa introspección, desde la soledad de estar en el estudio, ideando todas estas cosas, todas estas ideas musicales y después la irrupción de diferentes sonoridades a través de los músicos que te acompañan en este trabajo discográfico. Cuéntanos cómo ha sido encontrar esa paleta de colores en el estudio y cómo se fue enriqueciendo poco a poco con el aporte de diversos artistas que por supuesto también nos vas a contar de quiénes se trata. Pues mira, es muy interesante porque hay muchas decisiones, yo creo que de producción, que muchas veces están ligadas más que a un preconcepto o una idea clara de lo que uno quiere, a cosas muy específicas del momento. Entonces, por ejemplo, el disco tiene mucho piano porque pues es mi instrumento principal, pero el piano es un piano que grabé con sordina. Esto es un piano vertical que está en el estudio de Mike, pero que a mí realmente no me gusta mucho cómo suena este piano. Pero me gusta si tiene la sordina puesta. Entonces fue interesante porque al grabarlo con la sordina puesta, pues le dio un color muy particular al disco, pero yo nunca hubiera tomado esa decisión si no hubiera sido por esta circunstancia tan específica, y al final me encanta cómo quedó, pero como que cada decisión de la producción tiene que ver mucho como con lo que me encontré en el estudio o con el músico que se me venía a la cabeza y decía, uy, esto quedaría buenísimo con este amigo mío que toca este instrumento. Entonces es una mezcla de tener cosas muy claras en la cabeza y otras que son como circunstanciales del momento en el que uno está creando la obra. Juan Andrés, y como esta alternancia de los tiempos, por ejemplo, un tema como Silencios en Blanco, tú me dirás si me equivoco, que es más o menos como el 2015, que lo compones en Nueva York, y traer ese tema hacia al 2025, 10 años después, ¿cómo es ese proceso de reencontrarse con canciones que han sido escritas en otro momento y obviamente en el proceso creativo retomarlas, reconstruirlas sin que pierdan esa esencia? ¿Cómo transitaste ese proceso creativo, obviamente con la madurez que tienes hoy y con todas las herramientas que te han nutrido en tu proceso como un artista integral? Pues yo creo, mira, que cuando uno compone algo que le gusta a uno en su momento es porque tiene algo honesto que quedó, digamos, un poco inmortalizado y que ya no pierde vigencia. Entonces, por ejemplo, esta canción que estábamos oyendo hace un rato, la de Para que brinden en mi ausencia, esa es la más vieja del disco. Yo esa canción la compuse en el 2007. Y aunque no es una canción que a mí probablemente me identifica hoy en día, porque yo no escribiría hoy en día esa canción, porque es una canción que le escribí a unos amigos que estaban en Colombia cuando yo estaba viviendo en Boston. Uno de ellos me escribió felicitándome por un concierto de Big Band que les mandé, en el que estaba tocando mi música para este formato, y les mandé un video de un concierto y él me dijo, no, increíble eso, pero ¿por qué no nos manda una canción como para sus amigos, que podamos cantar acá cuando usted no está? Y entonces esa canción la escribí en ese momento, y aunque no es una canción que yo escribiría hoy en día, puedo encontrar la honestidad con la que la hice en ese momento, y la verdad es que la melodía y la armonía me gustaban, entonces por eso creo que la podía rescatar y manteniendo pues lo que era la melodía y la armonía original. Y después ya la traje como a mi mundo más actual, y el arreglo seguramente es algo que no habría podido hacer en ese momento. De hecho, me gusta mucho más lo que tengo ahora de esta canción que lo que alcancé a grabar en ese momento. Y con Silencios de Blanco es algo similar, porque si la melodía y la armonía y la letra es algo que en ese momento me gustaba, es como que me gusta siempre, y luego simplemente es como, bueno, actualizarlo y grabarlo con lo que soy o con lo que uno es en el momento en el que uno se sienta a hacerlo. Bueno, Juan Andrés, ahorita estamos ya escuchando otro tema. Esto es un pequeño brochazo para que ustedes se antojen de aventurarse dentro de este universo sonoro de este disco maravilloso de Paso. Y estamos escuchando Punto Incesante, que lo haces junto a una cantante increíble, Silvina Moreno, una argentina. Cuéntanos un poquito de este tema musical, de este viaje musical.
Mira, esta canción también tiene una historia muy particular y es que durante la pandemia, yo soy amigo de Silvina desde hace muchos años, nos conocimos en Boston hace 20 años y no nos hemos visto mucho en realidad en los últimos 20 años, pero hemos mantenido contacto, es una persona súper linda y una gran artista a quien admiro mucho. Y alguna vez en la pandemia ella me dijo que si nos juntábamos a componer, entonces hicimos una sesión por Skype y ahí comenzamos y no digamos, no terminamos con nada muy concreto, pero lo poquito que hicimos como que a mí me gustó y lo dejé metido en una carpeta ahí que tengo con ideas que quizás en algún momento puedo desarrollar. Y el año pasado cuando estaba revisando los temas a ver cuáles escogía para este disco, me lo reencontré y me senté y le pegué una buena pasada, lo desarrollé y después le escribí a Silvina que ella ya ni se acordaba de esa sesión que habíamos hecho y le encantó, entonces lo grabamos, ella lo grabó a distancia, yo grabé la voz mía acá en el pueblo y ella desde Buenos Aires. Y es una canción que habla mucho como de los procesos creativos, como un poquito intentando como ver el proceso creativo como algo con lo que uno se puede amistar, porque a veces los procesos creativos para alguien que está creando, ya sea pintura, música, yo que sé, teatro, son a veces muy tortuosos. Y entonces esto es un poquito como que, un poquito incentivando como a que uno respire, se lo tome con calma. Y la última parte de la canción tiene un tono más humorístico, que es como una cosa ahí como una letra cíclica que dice que básicamente, pues al final todo termina en la tumba. Entonces, pues que no hay que darle tantas vueltas a todo. Así es, así es. Disfrutemos de este tema, punto incesante. Recitando y cada nota que florece eres tú. Nubes de palabras, melodías de cigarras, congelando toda necesidad. Solo en el tiempo es que quedamos descubiertos, nuestro escrito se queda detrás. Canta despacio, vigilando el espacio y no te fijas si apagó la luz. Vamos creando todo un mundo, recitando y cada nota que florece eres tú. Canta despacio, vigilando el espacio. Bueno, de verdad es un placer conversar contigo, Juan Andrés. Hay un tema que me parece súper interesante preguntarte y es tal vez el manejo de las líricas que hay en tu trabajo. Este, por supuesto, es un disco pensado desde la perspectiva del cantautor y, por supuesto, la lírica de las canciones tiene un lugar preponderante. Yo siento que el español se convierte también en un instrumento más que va aportando también colores y matices a ese universo sonoro que nos estás presentando. Y eso también tiene que ver como con las rimas, como con la misma construcción gramatical que estás trabajando y por supuesto también esa ironía, el humor y como toda esa picardía que también le pones al uso del lenguaje. Háblanos un poquito de eso, por favor. Bueno, pues muchas gracias, me alegra que lo sientas así. Em, a mí me encanta escribir y nunca me había permitido como hacer canciones, digamos, un poco como con este tono quizás más personal. Había escrito muchas canciones con mi hermano Nicolás, con quien escribimos el Qué difícil es hablar español y tenemos un repertorio largo de canciones súper complejas, enredadísimas, pero divertidas. Y eso fue como, ese había sido como mi universidad, digamos, de escritura de canciones. Pero aquí me permití hacerlo desde un lugar como también más personal y mirando cómo hacer para hablar de cosas que pueden ser, pues hay una canción que está dedicada a una planta, hay otra canción que está escrita como si la estuviera escribiendo un libro de esos que uno tiene en la mesa de noche y que uno tiene pendiente de terminar de leer por meses. Pues hay una canción que toda la letra es como si la estuviera escribiendo ese libro. Hay otra canción en la que es como de un momento más frágil de mi vida, en cuando tenía algún tema de salud un poco medio raro, que no se sabía si era algo grave o no. Entonces es una mezcla como
de cosas de mi vida o cosas que pienso y que a lo mejor tenían la posibilidad de ser desarrolladas dentro de una canción. Eh, y me gustó, la verdad me encantó. Es algo a lo que le tenía muchísimo respeto, le sigo teniendo mucho respeto, pero me daba como mucho miedo ponerme ahí enfrente con un disco de canciones escritas por mí. Entonces fue lindo también hacerlo, permitirme como quitarle peso, como dice la canción esta con Silvina, de Punto Incesante, quitarle peso y avanzar y más bien verlo como una parte de exploración creativa como lo es la música. Entonces acá la letra y la música fueron como parte de un juego creativo, un sudoku que me permitía hacerlo un poco como quise y que lo terminé resolviendo de esta manera que es el resultado de este disco. Bueno, pero parte del sudoku de las palabras hay otro sudoku de la música, de los instrumentos, de los arreglos y por supuesto de la participación de una nómina internacional alucinante en este trabajo discográfico. Cuéntale a los oyentes de quiénes se tratan y cómo fuiste logrando entretejer todas esas sonoridades y esas colaboraciones. Pues la verdad es que tengo la suerte de haber vivido y compartido mucho tiempo con músicos increíbles en diferentes lugares del mundo y que han sido como mi familia musical y que es gente a la que puedo acudir cuando quiero. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, hay un tema en el que yo estaba un poco trabado y no sabía muy bien qué hacer con la parte de la percusión. Sabía que quería percusión, pero no sabía cómo la quería. Entonces le escribí a un amigo mío japonés que vive en Nueva York, que se llama Keita Ogawa, que es un gran amigo y es un genio de la música, un músico muy brutal. Y le dije, oye Keita, yo acá como que me imagino que yo creo que tú acabas de sonar increíble, ¿por qué no? ¿Te animarías a probar algo? Y entonces él me mandó como 10 pistas de instrumentos de percusión increíbles. Y me gustó tanto que le mandé 4 más. Después está mi amigo Andrés Rosmistrovsky, bajista, tocando desde su casa en Buenos Aires. Está el cello de Marta Roma, que es una catalana, una gran amiga que también es increíble artista. Mike grabó el bajo suyo en una de las canciones también. Mi amigo Marcelo Woloski, argentino, que también vive en Barcelona, grabó la percusión en 2 temas. Juan Berbín, otro baterista venezolano amigo, también muy querido y gran músico. Un día me fui a donde él tiene sus instrumentos aquí en Barcelona. No es un estudio de grabación, sino es un local de ensayo, pero él tiene unos buenos micrófonos, entonces conectamos mi computador, él puso sus micrófonos y grabó la batería de 5 temas. Entonces fui así como coleccionando de a poquitos. Petros Klampanis, que es un contrabajista con el que toqué muchos años en el cuarteto de Sofía Ribeiro, me grabó también 5 temas desde su casa en Atenas, en Grecia. Entonces fue una mezcla como de colaboraciones con amigos con los que estaba ahí en Barcelona en ese momento, o gente que tenía la posibilidad de grabar desde su casa en donde estuviera. Pues de verdad es un panorama musical increíble, son como muchos viajes de ida y vuelta, muchos viajeros, pero en definitiva la música y este trabajo discográfico es lo que permanece de todas esas idas y venidas. De fondo estamos escuchando En Contraluz, hace parte de este trabajo discográfico de paso de este increíble músico colombiano Juan Andrés Ospina. Ya guardé lo que te escribí, ya me di contra la pared, ya no soy de aquí, tras el mar se apagó la luz y sin luz. Querido Juan Andrés, ya para despedir este espacio, el tiempo en la radio se pasa volando y de verdad ha sido maravilloso haber podido conectar con tu esencia, con tu música, con este trabajo discográfico tan increíble que nos presentas en el día de hoy. Y restaría preguntarte, obviamente gracias a la magia de la tecnología es que podemos tener a mano este maravilloso disco con colaboraciones desde muy diversos lugares del planeta, pero nos queda la inquietud de saber si en algún momento vamos a tener la posibilidad de verte interpretando este disco.
Claro que sí, yo creo, o sea, mi inquietud principal con este disco fue como hacerle justicia un poco a esa faceta y a esas canciones que tenía guardadas en un disco duro, algunas desde hace muchos años, y no lo pensé tanto como un proyecto para tocar en vivo, pero entre más lo comparto y más lo escucho y más recibo mensajes de gente que ha tenido la oportunidad de escucharlo, como que se me está despertando esa inquietud de montarlo de hacer uno o varios conciertos con el proyecto. Entonces estoy comenzando a planear algo en Bogotá y cuando tenga algo un poco más definido, pues ya les contaré. Ahí en mis redes sociales pueden ver todo lo relacionado con este proyecto y también pues futuros conciertos o lo que sea, por si quieren. Me pueden seguir como Juan Ospina Music en todas las redes. Maravilloso, Juan Andrés, de verdad un placer haberte tenido en los micrófonos de Encuentros con el Jazz. Esperamos con ansias podernos encontrar acá en Bogotá o en cualquier lugar del planeta para escuchar en vivo esta maravillosa música que nos propones a los oyentes, invitarlos a que disfruten este disco tan increíble que está ya disponible en todas las plataformas. Gracias, Juan Andrés. A ti, Paola, y a todos los oyentes. Y bueno, los dejamos con susurro y aviso para que sigan disfrutando de este maravilloso paisaje sonoro que nos propone Juan Andrés Ospina. Gracias. A mí me llaman, ¿dónde me escondo si de adentro me reclaman? Quizás el cielo no me hace falta, lo que me cayó ya no me exalta. Quizás si escucho lo que me canta, entre mis sueños encuentre calma. Y si no vuelvo a mis lugares, si mi pasado no aparece entre mis planes, si mis dilemas se van de viaje y a mí me dejan en la casa sin pasaje, cuando el camino no me acompañe calendario no se desgrane, cuando te mire. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP, un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival.